Bien, este texto, ¿alguien lo quiere leer? Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué hemos aprendido nosotros acerca de este texto? ¿A qué se refiere la puerta ancha y la puerta estrecha? ¿Qué simboliza la puerta ancha? Los placeres de la vida, dice por allá. Todas las cosas del mundo, ¿verdad? ¿Y la puerta estrecha? La vía para llegar a Cristo. La vía para llegar a Cristo, ok. La vida cristiana. Vamos a quedarnos con ese pensamiento, ¿no? Y le damos gracias a Dios en todo momento porque un día nos llamó de las tinieblas a la luz admirable y ya no estamos más en las cosas del mundo, ¿sí o no? Estamos caminando por la puerta estrecha, ¿sí? Gracias porque no estamos por la puerta ancha, ¿ok? Pero vamos a quedarnos con ese pensamiento, ¿sí bien? ¿Ok? Vamos a quedarnos con ese pensamiento. Y voy a pedirle al hermano que me coloque el vídeo. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo, al lado meridional, hacia el sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud por un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Las clavijas de las columnas y sus molduras serán de plata. Y de la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Las clavijas de sus columnas y sus molduras serán de plata. Y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de unos 50 codos con 10 columnas, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del este, hacia el oriente, habrá 50 codos. Y en el ancho del atrio por el lado del este, hacia el oriente, habrá 50 codos, y las cortinas de un lado serán de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y al otro lado habrá 15 codos de cortinas con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para la entrada del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra de bordador, con sus 4 columnas y con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus clavijas de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas serán de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los enseres del tabernáculo para todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio, serán de bronce. ¿Qué acabamos de ver? Ok, parte del santuario, ok. Parte del santuario, el atrio. El santuario, para nosotros y para cualquiera que se quiera acercar al Señor, debe ser, como dice allí, el estudio del santuario debe ser una de las más apasionantes enseñanzas bíblicas para cada uno de nosotros, puesto que en él encontramos el centro de todas nuestras creencias como adventistas. Pero no solo eso, el santuario es la salvación en un esquema. Es el plan de salvación para ti y para mí, para que lo entendamos de una mejor manera. Así que en esta mañana, por supuesto, no vamos a estudiar todo el santuario, pero sí vamos a estudiar una parte importante, aunque todo es importante, ¿ok? Pero vamos a estudiar una parte que yo sé que va a ser de suprema importancia como lo ha sido y como lo es para mí.
Cuando nosotros vamos, quiero que alguien busque en Éxodo 27, 16. Éxodo 27, 16. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, obra de recamador. Tendrá 4 columnas y 4 bases. Para los amigos que nos están visitando, o si tal vez hay alguien que no conoce, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, debido a los tantos años, 400 años de esclavitud, las generaciones que habían nacido en medio de esa esclavitud habían olvidado el concepto de Dios. Cuando Dios los saca, los libera, el Señor necesitaba tener un encuentro directo con su pueblo, y el Señor les dijo: me van a hacer un santuario, un tabernáculo, de manera tal que yo voy a estar en medio de ellos y ellos van a comenzar a conocerme. Y entonces habla con Moisés, que había sido escogido por Dios para libertar a este pueblo. Yo sé que es una historia que la hemos escuchado a través de películas, no es desconocido, aunque no hayamos estudiado o hayan leído alguna vez la Biblia, pero esta es una historia conocida. Y entonces el Señor le da a Moisés los planos de ese santuario que iba a construir. Y le dice: esto que está aquí es una copia a escala de lo que hay en el cielo. ¿Ok? O sea que este santuario que el Señor le dio las instrucciones a Moisés, en el cielo existe uno, lógicamente, mucho más grande, mucho más amplio. ¿Ok? Pero es una maqueta, algo pequeñito, y sin embargo vemos las medidas. Tenía 100 codos, un codo era más o menos medio metro, o sea que tenía 50 metros, si no me equivoco, ¿no? Por 25. Y los buenos matemáticos, ¿qué área es esta? 50 por 25. Más o menos como medio, 48. A ver, si no la calculadora, ¿cuánto es? 50 por 25, ¿no? Si no me equivoco. ¿Ah? 75, 50 por 25. Ah, pero son 7. Sí, porque era 50 por 50 y 25 por 25 metros. 1250 el área. 1250 era el área completa del santuario. Esto que nosotros acabamos de ver rodeado por cortina. Pero hay algo a lo que yo me quiero referir específicamente. Oh, perdón, no era esto. Pero es la medida de la puerta por donde se entraba al santuario. ¿Se dieron cuenta ustedes cuánto medía? Lo acaba de leer, tú lo leíste, ¿no? 20 codos de ancho y 5 codos de alto. 20 codos de ancho y 5 codos de alto. ¿Ok? Y quiero que nos detengamos un poquitito para estudiar la entrada. Esta gran entrada en una puerta amplia. Era más o menos 100 codos, o sea que tenía como 50 metros de área esta puerta. O sea que tenía 10 metros por 2,5 de alto. Creo que esta pared, hemos medido esta cortina, tiene como 3 metros y algo, ¿no? O sea que imagínense esto 3 veces y un poquito más. Una entrada, una puerta de ese tamaño. ¿La hemos visto alguna vez? Pero era una puerta inmensa. Ahora, ¿por qué el Señor? ¿Sabían ustedes que cada cuerdita del santuario, cada detalle del santuario tiene un significado en tu salvación y en mi vida? Y en mi salvación, en la tuya y en la mía. Así que vamos a tratar de analizar por qué una...
¿Por qué una puerta tan ancha? ¿Ok? Ya hablamos de las medidas. ¿Qué representa? En Mateo 10:9 el Señor dice: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Además encontramos, según leímos, que había una cortina distinguida por cuatro colores: blanco, azul, púrpura y escarlata. ¿Ok? Y cada una tenía una representación. Y además dice que era una obra de recamador. ¿Saben qué era? Una obra de recamador era una obra de alguien que sabía trabajar de una manera muy fina y muy llamativa. Se entrelazaban todos los hilos. O sea que estos tres colores estaban entrelazados en esa cortina. Imagínense algo muy llamativo. Yo me sorprendo cuando veo a nuestra hermana Orlando trabajar también ese arte que tienes, Orlando. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, ella tiene una blusa hecha por ella. ¿Ok? ¿Cómo es que se llama ese arte? El calado. Y hace una arte, bueno, después a la salida ustedes van a ver lo que ella hace, ¿verdad? Lo tiene puesto, tiene una blusa calada, hecha por ella. Y es impresionante ver cómo trabajan los hilos y sacan los hilos. Pues esto era algo así, era obra de recamador. Y cada hilo de cada color, no es como hoy en día hacen las textileras y la ropa que llevamos está hecho con máquinas y todo lo demás, y los colores y el estampado. No, todo era hecho a mano. Entonces, imaginémonos una cortina de 10 metros por 2,5 metros de alto y hecha a mano, hilo por hilo. Imagínense esa belleza, ese tiempo dedicado. O sea que era algo llamativo. ¿Qué significa la puerta? Si Jesús dice, yo soy la puerta, quiere decir que la puerta de entrada al santuario, ¿a quién simboliza? A Jesús. Y Jesús, la cortina con esos 4 colores tan llamativos, también representa a Jesús. Una vez que tú lo conoces, una vez que tú te acercas a Jesús, se hace tan llamativo. Y esos 4 colores, el blanco representa la pureza, el azul representa el cielo, representa también la ley de Dios, representa la verdad. El púrpura representa la realeza, Jesús, el Rey de Reyes. Y el rojo o el carmesí representa la sangre de Cristo derramada. Y eso estaba allí a la vista del pueblo, del que iba y se acercaba al atrio para ofrecer una ofrenda por su pecado. ¿Ok? Esta puerta era más ancha que alta, y de la anchura de esta puerta nosotros podemos inferir que si esta puerta representa a Cristo, quiere decir que así es el amor de Cristo por cada uno de nosotros. ¿Cómo es? Amplio, ancho, todos cabemos, imagínense, 10 metros, aquí estamos en este espacio de 3 metros. ¿Cuántos más caben? Y hacia allá, ¿cuántos caben? Muchos. Así es el amor de Dios por ti y por mí. Un amor amplio, ancho. En Efesios 3, 17 y 19 dice el apóstol Pablo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así es el amor de Cristo, ancho, profundo, y está a disposición de todos nosotros. Y en 2 de Timoteo 2:4, primera de Timoteo dice, refiriéndose a Cristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por esa razón de esa puerta tan amplia para entrar. Y dijimos que en el santuario está esquematizado tu salvación y mi salvación. Pero ¿dónde comienza? En esa amplitud, en la puerta, en esa entrada, ¿verdad? Representada por Cristo, donde todos podemos entrar. La puerta no era una puerta de hierro, como hemos visto, ni de madera, ¿verdad? Ese espacio
había una cortina, ya hemos hablado de la cortina, que podemos decir que no era difícil entrar. Si hubiera sido una puerta de hierro, imagínense esa puerta para moverlo todos los días, o esa puerta de toda esa longitud para moverla, o una puerta de madera para abrirla, pero era una cortina, dice que era una cortina de fácil acceso. Lo que quiere decir, en principio, que la salvación, ¿qué creen ustedes? ¿Es fácil o es difícil? Nos han vendido esa idea, que es muy difícil salvarse. Pero ¿saben qué es lo que hace difícil mi salvación? Yo misma. Yo misma. Cada uno de nosotros dificultamos nuestra salvación. Y lo vamos a ver más adelante. Además, esta puerta era la única puerta. Nosotros lo acabamos de ver. No había otra puerta. No había otra puerta, Tina. Era solamente esa puerta en el santuario. ¿Qué quiere decir eso? Que la única manera de nosotros acceder a la salvación que Cristo nos ofrece es a través de ¿qué? De la puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo en Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, tú y yo tenemos acceso si confiamos en Jesús. Y además, Cristo mismo, en 1 de Juan 14:6, como dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Queremos llegar al Padre, recordamos que en el santuario, y recordamos, y si no lo sabe, pues se lo voy a decir, en ese largo camino, al final, en el santuario, se conseguía la Shekinah, que la Shekinah no era otra cosa que la presencia de Dios, y estaba al final. O sea que para nosotros entrar y llegar a la presencia de Dios, tenemos que entrar por la puerta que es Cristo. Amén. Y sí, cuando nosotros entramos por la puerta del atrio, nos conseguimos a la entrada del atrio, después de haber penetrado en esa puerta inmensa, nos conseguimos al altar del holocausto. ¿Y qué representaba el altar del holocausto? Sencillamente representaba la muerte de Cristo en el Calvario. La muerte de Cristo por ti y por mí. Murió por todos. Y se dice también que si hubiera sido por uno solo, Cristo igual hubiera venido. Tanto amor nos dio al Padre, que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo seamos salvos. Así que nos conseguimos aquí y decimos, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos, después de entrar, porque nos resulta atractivo Jesús, y entendemos que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, por cada uno, uno llega y dice, oye, ¿cuánto me ama Jesús? Como dice el canto. ¿Cuánto me ama Jesús que dio su vida por mí? ¿Cuánto valgo yo que Cristo murió por mí? Y Cristo allí, después que nos permite esa entrada amplia y nos conseguimos con su sacrificio, es como si Jesús nos dijera, mira, ven, entra. Ya yo pagué tu culpa, así que tranquilo, entra. Y a veces pensamos que lo hemos conseguido todo, hasta allí. Y a veces nos quedamos en este espacio, entendiendo que Jesús murió en la cruz del Calvario, hizo todo el sacrificio por cada uno de nosotros y parece que eso es suficiente. Dice que el altar del sacrificio quedaba en el atrio inmediatamente después de la entrada. Era allí donde eran sacrificados los animales ofrecidos al Señor. Esto está en Éxodo 40:29. Pero luego había otro mueble, digámoslo así. Había otro, que era el altar o el lavacro, el altar del lavamiento o el lavacro también. ¿Cómo estaba compuesto este altar del lavacro? Realmente era una fuente. Y dice en la Biblia que estaba hecho de bronce. De bronce
muy pulido, era tan pulido que usted podía verse reflejado en esa fuente. Y estaba hecho, porque fueron las instrucciones del Señor, lo podemos conseguir en la Biblia también, estaba hecho de los espejos de las mujeres que trabajaban a la entrada del santuario. ¿Ok? No había espejo como nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? Queridas damas, que somos las que más nos vemos, ¿verdad? Pero los espejos que las mujeres de ese tiempo utilizaban estaban hechos de bronce. Y una vez cuando se fue a construir el santuario, ellas donaron todos sus espejos y se fundió y se hizo esta fuente de bronce donde se podían ver. Pero esta fuente de bronce no era un adorno, tenía también una función. Y dice que dentro de esa fuente de bronce debía haber agua. Y esa agua tenía también una función. ¿Cuál sería la función de esa agua? Quiero que alguien busque Éxodo 38:8. Éxodo 38:8. También hizo la pila de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada de la tienda de reunión. Ok, ahí está lo que les acabo de hablar. ¿Cuál era la función? Si vamos en este orden, a ver si me puedo regresar. Lo primero que conseguíamos era el altar del sacrificio. Ahí se sacrificaba. La persona que estaba arrepentida por su pecado llevaba como ofrenda un cordero o un animalito, y ese animalito debía ser muerto, sacrificado por la misma persona que lo llevaba. El sacerdote le daba el cuchillo y la misma persona mataba al animalito. Y el sacerdote pues se encargaba de hacer el resto, ¿ok? De esparcir la sangre. ¿Y cómo creen ustedes que quedaba el sacerdote? Si llevaba ese animal muerto y sacrificado, lleno de sangre, manos manchadas, ¿sí o no? Ok. Así que en esta fuente, el sacerdote, o los sacerdotes, porque no era uno solo, porque si no, imagínense, no se daba abasto para tanto. En todo ese espacio del atrio habrían varios lugares donde habían varios sacerdotes oficiando en ese momento, mañana y tarde. Tenía que ir todos los días, mañana y tarde, todos los días y varias veces al día, porque no era un solo corderito que hacía cada sacerdote, eran muchos animalitos, ¿verdad?, que iban y sacrificaban, porque el pueblo iba y ofrecía esto como ofrenda al Señor para obtener el perdón de sus pecados, ¿verdad? Recordemos que esto era solo un rito para recordarle al pueblo quién era Dios y el sacrificio tan grande que Dios iba a hacer por ellos o estaba haciendo por ellos. Y entonces el sacerdote tenía que lavarse, y dice el relato bíblico, las instrucciones que le dio a Moisés, le dice: dile a tu hermano Aarón y a sus hijos, ¿verdad?, que deben lavarse ahí de continuo mientras están ofreciendo el sacrificio, manos y pies, lavarse para entrar, porque había otro departamento donde debían entrar. Estamos hablando solo del espacio del atrio, que no estaba techado, pero había una parte techada, ahora lo vamos a ver. Y debían lavarse mañana y tarde. Y no nos olvidemos que este lavacro estaba hecho de los espejos, o sea que el que se acercaba ahí, ¿qué podía ver? Su propia imagen, no solamente en el agua, sino en la misma fuente, podía ver su propia imagen. Este era más o menos un esquema del santuario. Tenemos aquí, en esta primera parte, ven la entrada, la puerta, luego estaba el altar de sacrificio y el lavacro, y más adentro había un lugar donde entraba el sumo sacerdote. No todos los sacerdotes entraban allí, solo el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero no es eso, porque imagínense, harían falta muchísimos sábados para poder explicar todo eso. Pero quiero que nos concentremos en la puerta. Estamos hablando
de que el santuario es un esquema para llegar a alcanzar la salvación que Dios me da. A veces pensamos que Cristo murió por mí en la cruz y ya no tengo que hacer más nada. Hay algunas denominaciones que dicen que una vez en Cristo siempre es salvo, ¿no? Y ya, yo no tengo que hacer nada porque Cristo todo lo hizo por mí. Y no, cuando estudiamos el santuario, el Señor nos enseña que Él hizo su parte y la seguirá haciendo, pero necesita, porque recordemos que es un pacto que hacemos con el Señor y es un pacto bilateral, decíamos esta mañana al principio. No es un pacto unilateral donde solo el Señor actúa y yo me cruzo de brazos y contemplo lo que el Señor me va a dar. No, es un pacto. Bueno, aló. Decíamos entonces que es un pacto, ¿cómo? Bilateral. ¿Qué significa? Que cada uno tiene que hacer su parte y el Señor ya hizo la suya y la seguirá haciendo, pero ahora me toca a mí. Entonces, si yo quiero alcanzar la salvación, y pregunto ahora, ¿cuánto queremos alcanzar la salvación? Porque ya la tenemos, pero tenemos que alcanzarla. Tenemos que llegar al final. ¿Y qué dijimos que estaba al final? La presencia de Dios. ¿Queremos o no queremos estar ante la presencia de Dios? Y estaremos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios estaremos. Entonces, para llegar allá, a estar a la presencia de Dios, recuerden que es un esquema. Es un esquema que nos permite a nosotros visualizar en qué punto estoy o hasta dónde tengo que avanzar. Entonces, yo tengo que ir pasando de un lado a otro. Entonces, estamos en la fuente del lavacro. Y tenemos que atravesar esa puerta para llegar. A través de esa puerta conseguimos dos compartimientos. Uno se llama el lugar santo y el otro el lugar santísimo. Y es en el lugar santísimo donde está la presencia del Señor. Ya es el último compartimiento. Pero no me voy a espaciar allá, sino me voy a espaciar en lo que hemos hablado del atrio, ¿verdad? Y nos quedamos en la fuente del lavacro. Entramos por la puerta ancha. Reconocemos nuestro pecado, vamos a Jesús, reconocemos que Cristo murió por mí. Pero ahora, esta parte es importantísima. Me acerco a la fuente del lavacro. Y allí, ¿qué veo? Imaginemos que estamos allí. ¿Qué es lo primero que veo cuando yo me acerco a la fuente del lavacro? ¿Qué dijimos? Nuestra propia imagen, me veo allí. Yo me veo tal y como soy, ¿verdad? Con mis pecados, con mis defectos, con mis conflictos, con mis problemas, ¿verdad? Sucio, ¿ok? Como se acercaba el sacerdote allí. ¿Qué debía hacer el sacerdote cuando se conseguía en esa condición de que estaba sucio? ¿Qué debía hacer? ¿Qué debo hacer yo cuando yo me acerco, reconozco la muerte de Cristo, pero llego allí y consigo que estoy llena de mal carácter, de chisme, estoy llena de conflictos, estoy llena de problemas, inclusive problemas mentales que a lo mejor no los ocasioné yo, pero están en mi vida y todo eso no me deja avanzar? ¿Qué hago yo cuando me veo que estoy allí? ¿Qué debo hacer? Lavarme. ¿Y cómo me lavo? Porque con agua, ¿será suficiente con agua? Ok, vamos a ver qué significa, porque dijimos que todo eso tiene un significado, ¿verdad? Cuando yo reconozco, en primer lugar, el agua del lavacro está, digamos, conectada a ese momento cuando yo reconozco el sacrificio de Cristo y sé que tengo que hacer un cambio en mi vida y yo me propongo y hay un acto público que yo decido hacer. Para decir, ahora decido empezar una vida nueva con el Señor.
El bautismo. El bautismo. Y entonces yo consciente, porque los chiquitos, los bebés, los niños no están conscientes, pero yo estoy consciente y me acerco y veo mi vida actual, mi vida pasada, y yo digo, tengo que cambiar. Y me acerco y yo digo, yo decido hacer un acto público a través del bautismo y me bautizo. Pero ¿será que cuando entro en la vida bautismal y salgo, ya de una vez soy una persona nueva, diferente? ¿Cómo dijo por ahí? Un proceso comienza un proceso, exactamente. Comienza un proceso. ¿Pero en qué consiste ese proceso? ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes todos los días, todo el día, mañana, tarde, de continuo? ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Qué hacían? Se lavaban. Y era un proceso continuo. Mata el animalito, vuelve allí, va allá, te lavas, vuelve otra vez, vas allá y te vuelves a lavar, vas allá. Ese proceso del que estamos hablando después de nuestro bautismo es eso. ¿O será que una vez que nosotros nos bautizamos nunca más volvemos a pecar? De continuo, todos los días. Pero tenemos abogado. Pero ese abogado, ¿verdad? Si usted contrata a un abogado, por ahí dice la hermana Orlando, pero tenemos abogado. ¿Será que usted contrata a un abogado y le va a ocultar algunas cosas al abogado? Tiene que contárselo todo para que pueda defenderlo en ese juicio, ¿verdad? Tiene que ser honesto con ese abogado. Y si ha cometido alguna equivocación, mire, doctor o doctora, abogado, yo me equivoqué en esto. Tiene que ser sincero, ¿no? Entonces, ese abogado es nuestro abogado, está dispuesto a defendernos, pero tenemos que ser sinceros. Tenemos que acudir a él de continuo, todos los días, lavarnos. ¿Qué simboliza, además del bautismo? Esa agua que está en la fuente. Juan 3:5. No lo vamos a buscar, pero ¿recuerdan ese episodio cuando va aquel personaje a Jesús y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Nicodemo, ¿recuerdan? Y el Señor le dice, bueno, lo único que tienes que hacer es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Cómo debía nacer? ¿Cómo le dijo Jesús que debía nacer? De agua y de espíritu. Y cuando nosotros vamos y dice que si no naces de agua y espíritu no puedes entrar al reino del cielo, ¿verdad? Y también tenemos ligado a esto el episodio cuando los discípulos están por tomar la Santa Cena y el Señor no había quien lavara los pies. ¿Recuerdan cuando el Señor comenzó a lavar los pies y se acerca a Pedro? Pedro le dice, no, Señor, a mí no me puedes lavar. Y el Señor le dice estas palabras, si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Necesitas que yo te lave. Mis queridos, queremos tener parte con el Señor. Queremos llegar allá al final y ver la presencia de Dios. Tenemos que dejar que Cristo nos lave. Y el Espíritu Santo también es esa agua. Y el Espíritu Santo no es un vaso de agua que yo puedo beber, o es que acaso alguno toma un vaso de agua y ya no tienes más sed por el resto de tu vida. Necesitamos beberla. Necesitamos beber esa agua que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa agua que nosotros necesitamos beber todos los días y de continuo. Amén. Por eso debemos rogar eso todos los días. Ven, Espíritu Santo, y llena la vida de tus siervos. Amén. Así es. Y saben, Pedro lo entendió. Por eso después que Pedro tuvo esta experiencia, que puede ser tu experiencia y mi experiencia, Pedro habla de esta manera. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Si alguien lo tiene o si lo podemos por aquí. Y vemos a un Pedro que en principio le dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar. Pero el poder del Espíritu. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok. Ese Pedro que primero le estaba diciendo, Señor, tú no me vas a lavar, pero luego entendió la necesidad de ser lavado por el Espíritu Santo, va y le dice ahora a otros.
Y era una multitud. Recordamos que se convirtieron 3,000. Y Jesús le predica a todas esas personas y le dice, es necesario que ustedes reciban el Espíritu Santo. Mis queridos, es necesario para nosotros, para ti y para mí hoy, que recibamos el Espíritu Santo. ¿Saben qué? En principio, cuando yo estaba preparando esta meditación, solo quería espaciarme en cuán grande es el amor de Dios por esa puerta ancha y amplia. Pero cuando comencé a buscar información, me encuentro con esta otra que les voy a compartir. Y yo decía, Señor, reflexionaba para mí, necesito avanzar para poder ver tu presencia algún día. Necesito alcanzar la salvación, pero ¿en qué punto estoy? Y yo quiero que ustedes se pregunten, ¿en qué punto estoy? Y yo me imaginaba, y todavía me imagino, y le estoy pidiendo al Señor, dando vueltas alrededor de la fuente. Así me imagino yo. ¿Y saben por qué? Porque tal vez como muchos nos acercamos a la fuente y en lugar de mirar mi propia imagen, ¿qué hago? Veo la imagen de los demás y pienso que yo no necesito cambiar. Busquemos Santiago, a ver si lo tengo por aquí, Santiago 1, 23 y 24. Voy a tratar de ir un poquito más rápido porque Santiago 1, 23 y 24. Si alguno oye la palabra y no la cumple, es semejante al hombre que mira en un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo, se da y pronto olvida cómo era. ¿Quién de nosotros que vamos a salir, nos miramos en el espejo y vemos que estamos despeinados o que tenemos la cara manchada, salimos así? Nos tomamos tiempo, aunque sea, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, ¿quién de nosotros hace eso? Pero aquel que escucha la palabra, que sabe dónde tiene que ir, que sabe lo que el Señor espera de él, pero no hace nada, es semejante a aquel hombre que se vio en el espejo, se vio cómo estaba, sabía que tenía que hacer algún arreglo y no lo hace y se va y se olvida. Se olvida de que estaba despeinado o se olvida de que estaba desnudo, se olvidaba de que estaba X. Una manera irresponsable, ¿verdad? Con uno mismo, con su persona, con su presencia. ¿Cuánto más en lo que tiene que ver con mi vida espiritual y con mi salvación? El apóstol Pablo es claro, dice que debemos preocuparnos por nuestra salvación con temor y con temblor. O sea que no es una cosa ligera a la que yo no tengo que prestarle atención. Y por eso la predicación de esta mañana. Hebreos 10, 19 al 25. El Señor nos llama a entrar. El Señor, esa puerta amplia y esos brazos amplios, es porque el Señor te dice, ven, entra. Pero ¿cómo voy a entrar? ¿Cómo el Señor quiere que yo entre a su presencia? Hebreos 10, 19. En el versículo 20, versículo 20, vamos porque es muy largo del 19 al 25, pero en el versículo 20 está la invitación a entrar. Dice, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne. Hebreos 10, 20. Es una invitación, el Señor nos abrió el camino del velo y nos está diciendo, ven, entra. Tú puedes entrar también, yo entré. Pero, ¿a qué te voy a acercar? ¿A qué voy a entrar? Versículo 22, el 22. Dice, aquí nos dice la forma. El Señor nos hace la invitación, yo entro, pero ¿cómo voy a entrar? Lleguémonos ¿cómo? Con corazón ¿cómo? Verdadero, no un corazón mentiroso, no un corazón hipócrita, no un corazón de apariencia para que los demás crean. Así yo no me puedo acercar al Señor. Me estaré acercando a los demás, pero lejos estoy de Dios. Dice, en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa esto? Que yo debo estar consciente de lo que estoy haciendo y tener fe. La Biblia dice que sin fe es posible agradar a Dios, ¿verdad? Y cuando nos acercamos a Dios tenemos que creer que Él existe, que le hay. Y sigue diciendo también que nos vamos a llegar o debemos llegarnos, ¿cómo?
purificados los corazones. Tenemos que llegar de esa manera, purificados los corazones, pero ¿de qué me voy a purificar? ¿Con un poquito de jabón y agua? No, dice aquí, los corazones de mala conciencia. ¿Cuántos malos pensamientos podemos tener hacia nuestro amigo, hacia nuestro hermano, hacia nuestro cónyuge, que él no lo sabe, pero Dios sí los conoce? Pero yo pretendo acercarme al Señor. El Señor dice en su palabra, si tú te llegas a darle ofrenda al Señor y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí y anda y arregla las cosas con tu hermano. Dice, y lavado los cuerpos con agua limpia. ¿Qué es agua? ¿Con agua y jabón que sale de la regadera? No, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que tiene que limpiar nuestras vidas. No somos. El Señor nos dice en esta mañana, como le dijo a Pedro, si no dejas que yo te lave, no tienes parte conmigo. Así que permitamos que el Señor nos lave. Quiero que noten una cosa. Para entrar a este lugar, que están viendo que aquí está la fuente del lavacro, pero hay que seguir. La salvación no termina allí, hay que seguir. Y esa otra entrada que está allí, la del lugar santo, la medida es de 10 codos por 10 codos. ¿Es más grande o más pequeña que la primera? Es más pequeña. Es más angosta, pero es más alta. Y cuando nosotros multiplicamos 10 por 10, nos da 100 codos. Cuando nosotros multiplicamos 20 por 5, que era la anterior, nos da 100 codos. O sea que es la misma medida, pero ubicada de manera diferente. La primera era ancha y más baja. Esta es angosta, pero es más alta. Y en aquella que era ancha, podía entrar muchos a la vez, todo el que quisiera entrar. Pero se dan cuenta que esta no solamente es angosta, sino que tiene 5 columnas, lo que hace que la entrada no pueda ser, que entremos como que varios a la vez. ¿Cómo? Ni en desorden ni en muchedumbre. ¿Cómo debe ser la entrada allí, por lo que estamos viendo? A ver, personal, es una entrada estrecha, donde debo entrar yo personalmente. ¿Se dan cuenta? Pero para entrar personalmente yo tengo un trabajo que hacer aquí antes. Debo lavarme. ¿De qué me voy a lavar? De la mala conciencia, de los malos actos, de los malos hábitos, de todo aquello, ¿verdad?, que cuando me veo en la fuente me doy cuenta de quién soy, cómo es mi carácter, cómo es mi vida. Digo, necesito ser lavada definitivamente. Pero esto es un proceso diario, es un proceso continuo. Es un proceso de todos los días. Yo quiero que volvamos al texto, al principio, a ver si lo puedo, el de ancha es la puerta. Mateo 7, 13, 14. Y yo quiero que ahora lo miramos bajo este contexto que hemos analizado ahorita. Y que, ¿saben que una manera de estudiar la Biblia, cuando nosotros sacamos un texto fuera del contexto, muchas veces podemos darle muchas interpretaciones como la que le dimos al principio? ¿Qué dimos al principio de este texto? Mateo 7, 13 y 14. Convenimos todos y acordamos que eso significa que la puerta ancha, pues sencillamente el mundo y las cosas del mundo, y la puerta estrecha es en el camino donde yo estoy, el camino estrecho que es el que lleva a la salvación. ¿Sí lo conseguiste? Mateo 7, 13 y 14. ¿Ok? Sí, llegamos a esa conclusión. ¿Y saben por qué llegamos a esa conclusión? Porque sacamos eso del contexto. Yo quiero que ustedes en su Biblia
Vean el contexto sobre el cual se escribe Mateo 7. Y cuando nosotros leemos, si alguno me puede ir leyendo el título, ¿de qué se trataba? Porque más o menos a la mitad Jesús dice estas palabras, ¿no? ¿De qué venía hablando Jesús? Juzgar a los demás, ¿verdad? Acerca de la oración, ¿verdad? La regla de oro. ¿Qué significa la regla de oro? Tratar a los demás como quiero que me traten a mí, ¿ok? A nadie le gusta que lo traten mal, pero con frecuencia fallamos en tratar a los demás. También habla, por sus frutos lo conoceréis, ¿ok? No es lo que yo digo, es lo que yo hago, lo que vale realmente. Después habla de hacer la voluntad del Padre para ser conocido, porque si no el Señor dirá, mira, tú puedes haber, Señor, es que yo hice muchas cosas por ti, en tu nombre prediqué. Yo me acuerdo el 16 de agosto a la 1:15 estaba yo predicando de ti. El Señor me dirá, yo no te conozco, si yo realmente no estoy haciendo lo que debo hacer. Y también habla de la parábola de los 2 cimientos. ¿Recuerdan? El hombre que edificó sobre la roca, el que edificó sobre la arena, y la roca representa a Cristo Jesús, sobre quien debemos edificar nuestra vida. Y ese es un llamado a la obediencia, a edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Y nosotros vemos que en el medio nos encontramos este asunto de la puerta ancha y la puerta estrecha. Yo les pregunto ahora, ¿no guarda una relación con lo que acabamos de estudiar en el santuario? Todo lo que Cristo dijo alrededor de este texto de la puerta ancha y la puerta estrecha se concentra en la fuente del lavacro. ¿Cómo está tu vida y mi vida? ¿Estoy yo siendo juez de los demás cuando el Señor me dice no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Estoy yo juzgando a los demás? ¿Estoy yo viendo, verdad, la paja en el ojo de mi hermano mientras yo tengo una viga? ¿Cómo es mi oración? ¿Es una oración sincera o es como la oración del publicano y el fariseo? Cuando el publicano, ¿qué le dijo el publicano al Señor? Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, yo reconozco. Y el otro decía, menos mal que yo no soy como ese. ¿Cuántas veces hemos dicho yo? Pero el hermano aquel, ay, el hermano aquel. Veámonos en la fuente del lavacro. Cuando nos miremos, no miremos al otro, mirémonos nosotros mismos. Hacer la voluntad de Dios con corazón. Tenemos que acercarnos a Dios con corazón sincero, porque si no el Señor nos va a decir, yo a ti no te conozco. Tú pudiste haber predicado muchas veces allí, Monaima, pero yo a ti no te conozco, porque no hubo un corazón sincero. Mis queridos, quiero concluir con esto. Esa puerta estrecha, esa puerta ancha, es la puerta por donde todos algún día entramos. Si tú te encuentras aquí, es porque de alguna manera has entrado por esa puerta ancha. Estás conociendo, estás escuchando. Y estás conociendo de que Cristo murió en la cruz por ti. Pero si quieres ser salvo, no te puedes quedar allí. No nos podemos quedar parados allí, o como yo me imagino, le digo, Señor, ¿será que yo estoy dando vueltas alrededor de la fuente y todavía no acabo de entrar por la puerta estrecha? Necesitamos entrar por la puerta estrecha, mis queridos. Pero para entrar por la puerta estrecha, que era donde entraba el sacerdote, tú podrás decir, pero yo no soy sacerdote. ¿Sabes que una vez que nosotros nos bautizamos, el Señor nos llama a formar parte de este pueblo, del pueblo escogido, a pertenecer a este pueblo que es el pueblo de sacerdotes? Dice, yo te he escogido y eres pueblo santo, real sacerdote, real sacerdocio. ¿Para qué? Con un propósito, para que anuncies las buenas nuevas de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos ha llamado a ti y a mí a ser parte de este pueblo. Pero ubiquémonos, mis queridos, ¿en qué puerta estoy? Entré por la puerta amplia, amén. Pero mi vida está en condición tal para seguir avanzando a través de la puerta estrecha. Dejo esta pregunta. La Biblia habla de muchas puertas. Jesús dice, yo soy la puerta. Y también en Apocalipsis encontramos que Jesús dice
que Él tiene las llaves o que Él ha hecho para nosotros una puerta amplia, ha preparado una puerta amplia que nadie puede cerrar. Nadie, excepto tú o yo, podemos cerrar esa puerta. El Señor nos tiene una puerta abierta a ti y a mí. Pero para entrar por esa puerta hay condiciones, porque yo soy parte del pacto y yo soy parte de ese pacto bilateral y yo tengo que hacer mi parte. La Biblia habla de muchas puertas que se cerraron. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? La puerta se cerró, ¿verdad? ¿Recuerdan? El hombre que no estaba vestido como debía fue echado fuera y la puerta se cerró. La puerta amplia está abierta, esa es la puerta de la gracia. Pero también esa puerta algún día se va a cerrar. Esperamos que no sea demasiado tarde y que el Señor nos ayude entonces a entender y reflexionemos. Y que no sea el caso de nosotros, que no estemos dando vueltas a través de la fuente. Nada más que viendo la imagen de mi hermano que está al lado, que no es perfecto, pero yo sí lo soy. Que el Señor nos ayude a lavarnos todos los días y de continuo. Que el Señor les bendiga. Puertas abiertas encontrarán, unos sí, otros no. De alguien las glorias sin fin serán, y tú y yo, y tú y yo. Calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, perfecto amor. Unos tendrán celestial hogar, y tú y yo, y tú y yo. Fieles discípulos de Jesús, unos sí, otros no. Logran corona en vez de cruz, y tú y yo, y tú y yo. Mora el Rey en gloriosa luz, con Él no puede haber dolor. De alguien es esta beatitud, y tú y yo, y tú y yo. Puertas cerradas encontrarán, unos sí, otros no. No te conozco, escucharán, y tú y yo, y tú y yo. Ciegos y sordos no creen hoy, tarde sabrán de su gran error. El que desdeñan será su juez, y tú y yo, y tú y yo. Son